Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno, pues como ya comenté en aquel vídeo de hace unos días, en el que mencionaba, pues bueno, algunos cambios que se venían aquí al canal, algunas novedades que quería traer, hoy os traigo una de las secciones que prometí que quería inaugurar, que era, pues bueno, una pequeña sección de tier makers, de rankings, dependiendo de lo que estuviéramos hablando, pues tiraría más bien para una cosa o para la otra. Y bueno, pues en esta ocasión empezamos con un pequeño tier maker, que como estáis viendo en el título, se trata de un tier maker donde vamos a ir ordenando un poquito los fichajes más interesantes relativos al fútbol japonés o a la J1 League de este pasado verano, ¿vale? Al final he querido coger 12 fichajes, que, bueno, básicamente los 12 que he querido anunciar a través de la página web, en un formato así también bastante chulo, con imágenes y demás. Pues bueno, un poquito los más destacados. Lógicamente en la J-League ha habido bastantes más fichajes, pero bueno, creo que he sabido escoger un poco los más interesantes y los iremos ordenando en esta plantilla. Pero antes de empezar, quería comentar que no sé cómo va a salir este experimento, porque al final estoy grabando la pantalla del ordenador con un formato que no he hecho nunca y demás, así que bueno, este va a ser el primer tier maker. Ya digo que no sé cómo va a salir, esperemos que más o menos salga bien y que pueda salir algo relativamente interesante. Así que nada. Y por segundo, comentar que este formato, aparte de que, bueno, lógicamente los tier makers es algo que lleva haciéndose en internet desde hace ya varios años, pero esta idea en particular la he cogido un poco de lo que es el canal de la Media Inglesa. Si no lo conocéis, es un canal de YouTube, un proyecto en internet que divulga sobre el fútbol inglés ya desde hace prácticamente una década. Y vamos, que es súper interesante. Y si no lo conocéis, os recomiendo que os paséis. Y pues bueno, sí que hace poco hicieron un tier maker parecido, pero lógicamente enfocándolo en su ámbito, que es el fútbol inglés, la Premier League. Y pues nosotros más o menos lo hemos adaptado, he intentado copiar un poco lo que es la plantilla en sí, ¿no? Con esta plantilla que ahora vamos a analizar un poco. Y luego pues lógicamente he puesto yo los jugadores que creía oportunos para colocar, ¿no? Entonces pues bueno, yendo ya a lo que es el asunto, vemos aquí un poco lo que es la plantilla. Como máxima posición, digamos, como máxima categoría tenemos a Estrella, luego tenemos buen fichaje, luego tenemos una categoría de simplemente, una de sobrevalorado, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no entraba todo, pero bueno, esa parte en amarillo sería de sobrevalorado. Y luego una parte que, bueno, la he querido poner porque depende cómo vaya avanzando el vídeo, pues puede ser que caiga algo, pero en principio no es mi idea. Una última categoría de nefasto, por si acabase considerando que, oye, hay algún fichaje que no me gusta para nada, no me convence para nada, y no quiero que entre en ninguna categoría de fichaje aceptable, digamos. Y bueno, pues vamos a estar valorando todos estos fichajes de izquierda a derecha, empezando por Nakajima, luego Yoshida, Kamada, Gomis, Ueda, Marcos Jr., Pipi Nakai, Wataru Endo, Juan Mata, Gaku Shibasaki, Hinata Miyazawa y Ryotaro Ito, ¿vale? Del actual Sintruiden. Así que bueno, ¿qué valoraremos en este fichaje? Pues para empezar, la edad del jugador. Creo que es algo importante a la hora de realizar un fichaje, porque al final un fichaje no deja de ser o una solución del momento y una especie de parche, o un plan a futuro, ¿no? Entonces pues creo que hay que valorar siempre la edad de un fichaje, por cuánto ha llegado, del equipo que ha llegado, etcétera, ¿no? Más lógicamente luego la calidad del propio jugador, ¿no? Que al final no deja de ser lo más importante. Así que bueno, empezamos ya, como he dicho, empezamos por la izquierda, con ese Shoya Nakajima, un jugador que hace unos pocos años, sobre todo en aquel 2019-2020, en esa, digamos, transición post-mundial 2018, parecía estar cogiendo mucha importancia, ¿no? Colocándose ahí con Takumi Minamino, con Yuya Osako, estos jugadores que acabaron pues cogiendo importancia en la delantera japonesa. Pero lo cierto es que al final una serie de malas decisiones, de paso por la liga catarí, por pasos por la liga turca, un paso muy discreto también por el Oporto y por la liga portuguesa en general en algún otro equipo. A mí la verdad que se me ha caído bastante este jugador, ¿vale? Actualmente pues bueno, tiene 29 años y llega libre al Urawa Reds desde el Antalyaspor, el equipo de Turquía. Entonces, a ver, estamos hablando de un jugador de la banda izquierda normalmente, aunque puede jugar también de media punta, lo hemos visto alguna vez también, que bueno,
que es cierto que tiene mucho desborde, que tiene mucho potencial por ahí, pero también este tipo de jugadores son precisamente los que primero se apagan por el tema de la edad, por meras condiciones físicas, lo hemos visto en muchos ejemplos, y al final son jugadores que tienen que acabarse enfocando más hacia el medio, ¿no? Entonces, pues lo que me preocupa de este fichaje, que es verdad, repito, que llega libre, es un poco ese tema de la edad. Por otro lado, también hay que valorar que llega al Urawa Reds, a la liga local, que la tiene más que conocida y demás. No llega, digamos, a un equipo donde, digamos, tenga que poner su máximo nivel y evolucionar a niveles que aún no hayamos visto. Al final es un bajón de nivel, lo mires como lo mires, del Oporto al Urawa Reds. Así que, de momento, ¿vale? Luego podemos cambiar un poquito. Vamos a colocar a Shoya Nakajima en buen fichaje, sobre todo por el tema de que llega gratis y llega a una liga donde se supone que tiene que ir un poco, que se le entienda con la expresión, un poquito sobrado, ¿no? Porque al final se ha examinado y ha sabido jugar de mejor o peor manera, pero ha sabido jugar en la liga portuguesa, en grandes escenarios europeos, así que confiemos que más o menos pueda dar la talla. De momento no se ha lucido mucho con Urawa Reds aún, pero esperemos que lo acabe haciendo. Seguimos con Maya Yoshida de los LA Galaxy, de Los Ángeles Galaxy, que llega también libre del Schalke 04, un jugador histórico de la selección japonesa ya, histórico también del fútbol japonés, sobre todo también un gran paso por el Southampton británico. Y luego pues sí que los últimos años un paso, bueno, más o menos aceptable, dejémoslo ahí, por el Sampdoria italiano. Luego un paso, bueno, individualmente no del todo malo con el Schalke 04, pero sí que colectivamente un proyecto que no acabó por triunfar ni mucho menos. Y bueno, pues eso, llega ahora mismo a la liga estadounidense, lógicamente con idea de retirarse, con 35 años. Los primeros partidos que le hemos estado viendo, creo que lo ha estado haciendo bastante bien, de hecho marcando incluso en el derbi del tráfico contra Los Ángeles. Así que sinceramente, creo que hay que valorar positivamente que este tipo de fichajes lleguen gratis, porque al final hay jugadores que también llegan a retirarse en estas ligas pues estadounidenses o japonesas, o hace unos años la liga china, ahora mismo pues también la liga saudí, que más allá del salario en sí, también tienen que pagar un dinero por ese jugador, ¿no? Entonces, pues bueno, no ha sido el caso de Yoshida, que llega totalmente libre, así que por este traspaso gratuito y por lo bien que parece haber caído en el equipo, va también para buen fichaje, ¿vale? Si hubiéramos visto que los primeros partidos no acaba de encajar, si hubiéramos visto que hubiera sido un traspaso ni que sea de 5 o 10 millones, la cosa hubiera cambiado, quizá hubiera ido para mí, pero de momento lo metemos en buen fichaje. Seguimos con Daichi Kamada, jugador japonés ex del Frankfurt, 27 años, un jugador que, bueno, venía de hacer un par de años muy buenos y que este último año, sobre todo en la etapa post-mundial, se cayó un poquito, pero bueno, al final eso es algo que le hemos visto a muchísimos jugadores de gran nivel. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo en el Real Madrid, lo hemos visto con jugadores como Federico Valverde, como Tchouaméni, algunos de estos jugadores que, oye, de máxima élite mundial, que también por esta sobrecarga de partidos parece que se han caído un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, Kamada, que a pesar de que eso ha tenido unos meses algo flojitos, a mí personalmente me está volviendo a convencer en los últimos partidos, con la Lazio, con la selección japonesa. Y oye, al final es un jugador que llega también libre. Estamos analizando de momento fichajes, 3 fichajes que llegan libres. Y además eso, Kamada, 27 años, para mí una edad entre los 26 y los 28 de pleno esplendor en un futbolista. Quizá en un defensa sí que, o en un portero pides un poquito más de edad, más experiencia, pero para un medio centro ofensivo, para un media punta o para un medio centro como puede jugar Kamada, me parece que, oye, vamos a tener nuestro primer fichaje estrella, ¿vale? Un fichaje gratuito como este, y de la calidad que le va a dar a la Lazio, vamos, un auténtico fichajazo. Seguimos con Gomis, aquí ya vamos a tener un poquito más de problemas, ¿vale? El jugador francés que acaba de llegar al Kawasaki Frontale, jugador de 38 años, ¿vale? Recalco esto, que llega desde el Galatasaray, ¿vale? Bueno, también un fichaje libre, pero que, repito, a ver, pueden haber muchas sorpresas. También recordemos el paso, pues por ejemplo, de Fernando Torres por el Sagan Tosu hace unos años, o el caso de David Villa, jugadores veteranos que han llegado a la J1 League, jugadores, bueno, pues delanteros centro, que han rendido bien. Es verdad que ambos estuvieron poco tiempo, si no recuerdo mal,
Villa fue simplemente un año natural y Fernando Torres año y medio, una cosa así, quiero recordar. Entonces, hay que esperar, pero de momento lo que le hemos estado viendo a mí no me está transmitiendo del todo buenas sensaciones. Y por mucho que haya llegado libre, ya no estamos hablando de un caso como Nakajima, que también llega a la J1 League con 29 años, o Kamada, que llega a la Lazio con 27. Son 38 años, es verdad que es un jugador con experiencia en Asia, pero yo de momento lo podemos colocar en sobrevalorado por lo mucho que se está moviendo a veces este fichaje, ¿no? Dentro del fútbol japonés se está hablando, creo, un poco de más y se están creando unas expectativas que, desde mi punto de vista, creo que no es el caso, ¿vale? Cuando hablamos de Villa o de Fernando Torres, estamos hablando de jugadores históricos, dos de quizá los 10-15 mejores futbolistas de la historia de España. Y en el caso de Gomis, vamos, estamos hablando de un jugador muy poco trascendental en lo que es la historia del fútbol francés o del fútbol europeo, ¿no? Entonces no tengo yo demasiada fe con este fichaje, pero bueno, habrá que verlo. Continuamos con Ayase Ueda, que llega al Feyenoord de este círculo de brujas belga por 9 millones y con 25 años. Oye, la verdad que es un fichaje súper económico, teniendo en cuenta lo que se está moviendo hoy en día. Un jugador que con la selección lo está haciendo estupendamente bien, que hizo muy buena temporada con el círculo de brujas, lo vimos con varias apariciones en el 11 de la semana aquí en el canal. Y bueno, es verdad que no llega libre, como todos estos que hemos estado hablando, pero es que 9 millones al final es una ganga. Y lo bueno de estos tier makers es que también podemos colocarlos, ¿no? Ordenarlos dentro de cada categoría. Así que de momento vamos a colocarlo, teniendo en cuenta que, aunque tenga 25 años, aún le queda un poquito por demostrar, ¿no? En grandes escenarios. El primero de buen fichaje, ¿vale? Creo que hay que saber diferenciar un poco entre contextos europeos y contextos de la liga japonesa. Así que bueno, es verdad que Shoya Nakajima es un jugador con buen recorrido y que llega gratis al Urawa Reds, pero Ayase Ueda estamos hablando de contexto europeo. Es verdad que es la liga holandesa, pero oye, estamos hablando también de un equipo de Champions, recordamos, ¿no? Como es el Feyenoord. Así que de momento se queda ahí y no descarto subirle al final del vídeo a estrella. Continuamos con Marcos Junior, un jugador bueno, podríamos considerarlo, no sé hasta qué punto leyenda, ¿vale? Han sido 4 años en el Yokohama Marinos, donde sí que es verdad que ha sido muy querido, así que por eso estaba planteándome el nombrarlo o no leyenda de un club que al final ya sabemos que los clubs de la liga japonesa no son equipos con un siglo de historia, ¿no? Son equipos con unas pocas décadas. Entonces, bueno, un jugador bueno, dejémoslo en emblemático, ¿no? Del Yokohama Marinos, que llega al Sanfrecce Hiroshima. No se sabe exactamente por cuánto se ha pagado por este jugador, pero bueno, un jugador de 30 años, con mucha experiencia en la competición, todo hay que decirlo. Y al final, bueno, es un movimiento local, ¿no? No estamos hablando de un caso como el de Nakajima, que al final viene de una liga extranjera, aunque lógicamente empiezas a jugar en Japón, pues bueno, ya tiene que readaptarse a su liga local, ¿no? No es el caso de Marcos Junior, uno de esos tantos brasileños de tanto talento que tenemos en la J1 League. Así que de momento es verdad que aún tiene mucho que demostrar, pero aunque luego puede ser que lo bajemos a ME, vamos a colocarlo el último de buen fichaje. Seguimos con Pipi Nakai, ¿vale? Del Real Madrid, que llega cedido al Rayo Majadahonda por un precio que que de momento se desconoce. Y bueno, un jugador de 19 años al que ya se le viene siguiendo la pista prácticamente desde los 15. Recuerdo cuando empecé este proyecto en 2018, que con 14, 15 años ya le venía siguiendo la pista a este jugador. Y a ver, es verdad que es un jugador joven, pero en un contexto como el Real Madrid, que al final haya jugadores con 19 años que ya estén cedidos en equipos de primera, ¿no? O el mismo caso de Takekubo, que también llegó súper joven al Real Madrid y tuvo cesiones. Es verdad que llegó a la primera plantilla del Real Madrid, no al Castilla como el caso de Nakai, que es más bien un canterano. Pero bueno, sí que tuvo esas cesiones, que sí al Mallorca en un par de ocasiones, que sí al Villarreal, que sí al Getafe. Entonces yo a Nakai siento que van pasando los años y aunque aún es joven, no le acabo de ver despegar del todo. Y ahora, pues bueno, una cesión es verdad que un Rayo Majadahonda, que es un equipo que hemos visto actuaciones interesantes en alguna Copa del Rey y demás. Pero a mí, sinceramente, me parece que Pipi Nakai, con todo el dolor de mi corazón, porque como supongo que muchos ya sabréis, soy del Real Madrid, y lo digo abiertamente,
Para mí, Pipi Nakai es otro sobrevalorado de estos fichajes que podemos ver aquí. Es posible que lo haga muy bien, pero como jugador, como fichaje y demás, me parece uno de los sobrevalorados Pipi Nakai. Seguimos con Wataru Endo, también uno de mis jugadores favoritos del fútbol japonés. Ya sabéis, un jugador que también ha colaborado mucho en nuestra cuenta, pues con likes, con resubiendo alguna historia en la que le hemos etiquetado y demás, y al que le tengo muchísimo cariño. Pero al fin y al cabo hay que saber un poco el contexto de este fichaje, ¿no? Un fichaje que acaba llegando al Liverpool por 20 millones desde el Stuttgart, un jugador de 30 años, que al final no deja de ser un parche por el no posible fichaje de Caicedo desde el Brighton, ¿no? Un Caicedo que se acaba moviendo al Chelsea al final, el jugador ecuatoriano. Y al final eso, estamos hablando de un fichaje de última hora, que realmente no empezó a sonar hasta los últimos 2-3 días del mercado de fichajes, que yo creo que a todos nos sorprendió. Y bueno, me gustaría decir lo contrario, pero lo cierto es que si hubiera grabado este vídeo en su día, cuando aún no se hubiese jugado ningún partido, lo hubiera colocado quizá en buen fichaje, pero lo cierto es que no está cayendo precisamente de pie, no está teniendo de todo minutos en liga, cuando los ha tenido no ha demostrado demasiado. Ahora mismo sí que es verdad que tuvo, cuando estoy grabando esto, un partido interesante en la Carabao Cup, que se acaba llevando el Liverpool el pase de ronda. Y bueno, incluso realiza una asistencia, un golazo que mete Szoboszlai en el partido. Pero más allá de eso, no me acaba de convencer lo que está viviendo de momento de Wataru Endo en el Liverpool. Ojalá al final de esta temporada poder hacer otro tier maker, viendo a ver cómo han ido estos fichajes, que seguro que lo haremos, y poder cambiar de opinión. Pero de momento, con todo el dolor de mi corazón, porque repito, es uno de mis jugadores predilectos, Wataru Endo al Liverpool se va a me, ¿no? Por esa calidad de al final fichaje sustitutorio de un no posible fichaje de Caicedo desde el Brighton. Seguimos con Juan Mata, un jugador que, bueno, aquí voy a comentar bastante poco porque ya dedicamos un vídeo de más de 20 minutos prácticamente a su fichaje. Y bueno, un jugador que llega no directamente desde el Galatasaray, porque se le acabó el contrato en el Galatasaray y quedó en situación de, bueno, de un jugador libre, sin equipo. Así que realmente pues fue un fichaje también a coste cero. Pero bueno, un jugador de 35 años que sinceramente creo que va a dar un rendimiento parecido y un estilo de juego muy parecido al que ya daba Iniesta, y con el que el entrenador Yoshida no quería contar. Entonces me parece un fichaje un poco sin sentido, ¿no? Pero que a la vez lo miras objetivamente y dices, ostras, puede aportar muchas cosas, ¿no? Además llega en una edad parecida a la que llegó, con la que llegó antes Iniesta a Japón. Entonces, sinceramente, tengo dudas entre ponerlo por delante de Wataru Endo por el hecho de llegar a coste cero, o ponerlo el último de buen fichaje. Vamos a confiar en él, aunque de momento en lo poco que ha podido jugar no ha demostrado demasiado, y lo vamos a colocar en buen fichaje de momento por el hecho ese de que llega a coste cero. Y oye, por poco que aporte a coste cero, bien, ¿no? Por parte de Mata. Seguimos con Kaku Shibasaki, un caso muy parecido al de Shoya Nakajima, ¿vale? Un jugador que apuntaba en muchas maneras cuando llegó a Europa, que llegó desde el Kashima Antlers y pasó, pues, que si por el Tenerife, que si el Getafe, donde creo que hizo un mejor rendimiento, luego por el Leganés. Y ahora, pues bueno, tras haber acabado contrato ya con el Leganés y en calidad de jugador libre, llega de vuelta al Kashima Antlers, pero ya con 31 años, ¿vale? Es lo que no me acaba de convencer. Al final es verdad que es un mediocentro. A esta edad aún puede aportar muchísimo en la posición de mediocentro, en la posición de pivote. También un jugador muy de mi predilección, sobre todo en esos años 2018-2019. Así que también tengo ciertas dudas, pero creo que no sería justo colocarlo muy alejado del caso de Shoya Nakajima, incluso un poquito por delante, por el hecho de eso, de que con 31 años aún puede hacer mucho en esa posición de pivote. Si fuese un jugador de 31 años y estuviésemos hablando de un extremo o un lateral que juegue con su velocidad, pues sería otra cosa. Pero como estamos hablando de un mediocentro que lógicamente envejecen bastante mejor que otras posiciones, de momento a Kaku Shibasaki lo vamos a colocar por encima de Shoya Nakajima, ¿vale? Lo colocamos por aquí. Y bueno, como penúltimo fichaje tenemos al único fichaje que vamos a hablar hoy aquí de fútbol femenino, que se trata de Hinata Miyazawa, quien fue nuestra máxima goleadora en el pasado Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. De hecho, máxima goleadora de la competición con apenas 23 años, una jugadora del 99.
que llega a coste desconocido, al menos por mi parte, lo he intentado buscar, la verdad no lo he encontrado, desde el Minabi Sendai, ¿vale? Un equipo del este de Japón. Y bueno, aquí sí que podemos determinar que, claro, al final es que este tipo de casos son un poco peligrosos, ¿no? Este caso de jugador que triunfa en un mundial, lo hemos visto mucho con James Rodríguez, con Mario Götze, con, bueno, este tipo de jugadores que a lo mejor tienen una actuación destacada en un mundial, pero que luego realmente a nivel de carrera no proyectan tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que llegando a un grande como el Manchester United, Hinata Miyazawa lo acaba haciendo bien, acaba teniendo minutos y acaba desarrollándose, pero lo cierto es que aún es un poquito incógnita, siendo bastante sinceros. Así que bueno, de momento, Hinata Miyazawa, vamos a considerarlo el último de buen fichaje, que por cierto se están acumulando todos aquí, así que ahora al final vamos a mover un poquito, porque se están acumulando, repito, muchos aquí. Así que bueno, Miyazawa, aunque es un poquito incógnita, vamos a confiar en que sí que acabe haciendo cosas grandes con el United. Y por último tenemos a Ryotaro Ito, que llega a coste desconocido desde el Albirex Niigata al Sintruiden, a ese Sintruiden de los japoneses, bien rodeado ahí, con 25 años. Y de momento, pues, como era también bastante de esperar debido a ese contexto tan favorable, ha caído bastante de pie. Y a mí me está gustando lo que estamos viendo de momento de Ryotaro Ito. Es verdad que quizá llega un pelín tarde, ¿vale? Con 25 años. Le ha pasado un poco como le pasó en su día a Wataru Endo. Un paso un pelín tarde a Europa. Pero bueno, confiemos en que lo acabe haciendo bien, en que acabe siguiendo con esta dinámica y al final de temporada, pues bueno, incluso pueda llamar a sus puertas a algún equipo más grande de Europa. Y oye, que acabe haciendo una buena carrera en el continente europeo. Pero bueno, lo vamos a colocar de momento en también buen fichaje y ahora vamos a empezar a mover cositas, ¿no? Como tenemos todo esto aquí cargado, yo creo que por el contexto, de un contexto mucho más exigente quizá que el de los demás, que es pues básicamente todo J-League o MLS o una liga algo menor, Ayase Ueda tiene que subir aquí. Al final es un equipo de Champions, es un equipo que bueno, en el que le va a costar ganarse los minutos, pero creo que es interesante subirlo a estrella, ¿vale? Vamos a tener a Daichi Kamada y a Ayase Ueda como fichajes estrella. Creo que podríamos quizá bajar a Marcos Jr. Ame, por mucho que me duela, porque al final sale de un Yokohama Marinos por el hecho de no tener minutos. No es que salga precisamente por ser un jugador importante que decida salir. Es un jugador que fue muy importante en el Marinos, pero que ahora mismo no estaba teniendo minutos en un Yokohama Marinos que iba muy bien en Liga. Entonces, si en un equipo que va bien no cuentan contigo, por alguna razón será, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que con todo el dolor de mi corazón lo tenemos que bajar a Marcos Jr. Y al que también creo que voy a bajar va a ser a Juan Mata, por el hecho ese de que no acabé de entender muy bien la causa de su fichaje. Ojalá me calle la boca, repito, pero creo que así queda un poquito mejor el tier maker, ¿vale? Al final, como he dicho, creo que no había que colocar a nadie en nefasto. Creo que Pipi Nakai y Gomis están ahí perfectamente colocados. Si Gomis hubiese llegado, por ejemplo, por 20 millones, sí que hubiera dicho, ostras, un fichaje de un jugador de 38 años, que tampoco ha sido un grande en Europa, por 20 millones, ¿qué estás haciendo, no? Pero ha llegado a coste cero. Pipi Nakai no deja de ser una cesión. Así que bueno, creo que este sería un buen posicionamiento de todos estos fichajes. Y ya digo que al final de temporada intentaremos hacer otro vídeo viendo a ver qué tal les ha ido a estos jugadores y cómo cambiaríamos un poco este tier maker. Así que bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado esta sección que abrimos hoy y nos vemos de aquí a unas cuantas semanas con